inicia es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos tres temas que son noticia. Primero se los presentamos en titulares en Noticia Estados Unidos, allí las imágenes. Finaliza la semana con grandes movilizaciones ciudadanas, con un presidente demandado por atentar contra derechos civiles. ¿Qué papel juegan, nos preguntamos, organizaciones como los ya señalados terroristas, los antifascistas en este estallido social? Vamos a analizarlo. En Noticia Venezuela, la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral por parte de una Asamblea Nacional en desacato no tiene soporte constitucional. La decisión fue adoptada este viernes por el Tribunal Supremo de Justicia, la máxima autoridad. Se trata de un tema clave en los diálogos entre el gobierno y varios sectores de la oposición, un asunto que analizamos. Tercer tema que es Noticia México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide el cese de la violencia en Jalisco. Las movilizaciones estallaron tras el asesinato de un albañil por parte de la policía. Aunque los uniformados fueron detenidos, las protestas continúan. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué sector intenta dar un uso político en contra del presidente López Obrador a este hecho? Lo analizamos en Noticia que así comienza. En Noticia Estados Unidos, las protestas en contra del racismo y la segregación social continúan pese a los intentos de la administración de Donald Trump en calificar al movimiento como una turba de matones liderada por supuestas organizaciones terroristas. Detalles a continuación. Tras 11 días de permanentes movilizaciones en las calles del país, el discurso de Trump sigue orientado a criminalizar las manifestaciones en contra de la brutalidad policial y la exclusión social. Después de haber asegurado el pasado 31 de mayo que las protestas en Minneapolis eran dirigidas por un grupo al que denominó Antifa, al que posteriormente exigió declarar como organización terrorista, en una rueda de prensa ofrecida este viernes con motivo de la presentación de la Ley de Flexibilidad del Programa de Protección de Cheques de Pago de 2020, Trump evadió todas las preguntas referentes al asesinato de George Floyd y a cualquier otro tema racial. No, ahora estoy pendiente de firmar esto. Eres un caso. La estrategia comunicacional orquestada desde Washington pretende instalar mediáticamente la matriz de opinión de que la llamada Antifa es una organización terrorista de extrema izquierda, cuando las imágenes muestran que en la mayoría de los casos se trata de protestas pacíficas integradas por ciudadanos de a pie. El movimiento antifascista nació en Europa en los años 30 en respuesta al auge de los totalitarismos de extrema derecha que emergieron en Italia y Alemania en el período de entreguerras. De acuerdo al historiador Mark Gray, el antifascismo organizado en Estados Unidos surge en la década del 80 en estrecha vinculación al grupo ARA, Acción Antirracista, por sus siglas en inglés, en un contexto donde Ronald Reagan y Margaret Thatcher gobernaban por medio de un conjunto de políticas que se han denominado fascismo tecnocrático. A partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, el movimiento antifascista ha crecido en algunas ciudades como Portland, Los Ángeles, Nueva York, entre otras. El objetivo es hacer frente al surgimiento de movimientos supremacistas ligado al Tea Party y a la extrema derecha cercana a Trump. Este movimiento no está compuesto como una organización unificada. Se trata de una estructura sin escalas jerárquicas, conformado por diversos grupos e individuos que suelen organizarse a través de las redes sociales y otros medios telemáticos.
¿Cuál es la situación este día, el balance, qué pasa a esta hora? De todo eso le preguntamos desde Washington a nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Hola Jorge, buenas noches, adelante. Tatiana, esta noche aquí en la capital tenemos una nueva nomenclatura, una parte de la calle 16 que termina justo frente a la Casa Blanca, es decir, a escasos metros. La alcaldesa de la ciudad, que es una afrodescendiente, nombró como Black Lives Matter Plaza a un tramo de esa calle e incluso pintó a lo largo de 2 cuadras enormes leyendas, enormes letras que forman la palabra otra vez Black Lives Matter. Una reacción realmente visceral contra lo que se ha visto en esta ciudad que no existía en el pasado, que es el despliegue del ejército en las calles de esta capital. Es decir, tú ves vehículos blindados, estos llamados Humvees en inglés, que se utilizan en las zonas de guerra. Bueno, esto lo ves en las calles, ves soldados, en este momento se están retirando, pero soldados armados hasta los dientes, gente que ha sido asimilada como grupos paramilitares, ya que están desplegados, que no se sabe de dónde vienen y sus uniformes no tienen ninguna identificación, y cuando se le pregunta a través de la prensa qué hacen, de dónde, a qué pertenecen, simplemente no contestan. La Casa Blanca todavía sigue siendo una muralla protegiéndose de justamente las manifestaciones pacíficas. Es decir, aquí lo que queda claro es que se vivió una situación absolutamente anormal, pero que esta voluntad popular en reclamo del fin del racismo, de la desigualdad, de las injusticias, sigue latente. 11 días después seguirá latente porque mañana está prevista otra marcha importante. Siguen entonces también los actos de ceremonia justamente en recordación de la vida de George Floyd mañana en su ciudad natal y su estado natal, que es Carolina del Norte. Aquí lo que queda claro es que pese a que el discurso y la retórica es inflamatoria del presidente Trump, el pueblo norteamericano está mandando un mensaje fuertísimo, que tienen tan preocupados a los agentes y a los asistentes de Trump en cuanto a su campaña de reelección, que las encuestas le dan absolutamente notas negativas en todos los frentes, y podría entonces, a pesar de todos sus esfuerzos de alimentar, como le dicen en inglés, de tirarle carne roja a las fieras siendo su grupo de base electoral, de muchos de ellos de extrema derecha, racistas, de la supremacía blanca. Bueno, a pesar de eso, las encuestas le dan de que no está teniendo éxito porque está nadando contra la corriente de la voluntad del pueblo norteamericano, que se cansó de estas arbitrariedades, de estos atropellos, de estos lanzar a la gente que está manifestando pacíficamente, dispersarla con gases. Tanto es así que 2 organizaciones muy importantes de derechos civiles, lo que le llaman en inglés la ACLU, es decir, el Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles, y la organización Black Lives Matter, le hizo una demanda federal al presidente y al ministro de Justicia justamente por, entienden, haber violado la Constitución al haber utilizado la fuerza del ejército para dispersar una manifestación pacífica, que es un derecho garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. En definitiva, seguimos siendo testigos de un capítulo sumamente importante de la historia de los Estados Unidos, que podría tener consecuencias todavía impensables. Seguimos siendo además testigos, Jorge, mientras nos contabas todo esto, lo teníamos en imágenes de la agresión, de la brutalidad policial. Hay en todo esto, que es absolutamente reprochable, un video que ya lo tenemos allí. Un hombre de 75 años que es empujado en Búfalo por un miembro de la policía. Nadie lo ayuda, permiten que caiga. Se golpea la cabeza. En este momento hay un parte de su estado de salud muy grave. Después de esto, dicen las autoridades locales, Jorge, y de esto quiero preguntarte si tienes más información, que habían retirado del servicio activo a los 2 policías y que los demás entonces se han rebelado por eso.
Es exacto, es decir, suspenden a los dos policías porque el manejo de todo este abuso policial coincide con todo un discurso, es decir, ustedes lo vieron, el hombre no tiene ninguna actitud de gracia, directamente lo empujan, cae, se golpea la cabeza, le sangra la cabeza y los policías hacen un parte policial que el hombre se tropezó y cayó por sí solo. Ellos, según el parte, no tienen nada que ver. Bueno, lo suspendieron, 75 de sus compañeros del cuerpo están justamente apoyando esta brutalidad y este es uno de los pocos casos que quedaron demostrados en estos días, pero han aparecido varios, es decir, el tema de la brutalidad policial, gracias a estos teléfonos celulares, está siendo cada vez más documentada, más clara, más evidente, más incuestionable, y ya no pueden tapar más el sol con la mano, porque en definitiva parece ser que, por lo menos en algún sector de las fuerzas policiales, está intrínseca esa historia de abusar del poder y encima mentir, como sabemos todos muy bien de que intentaron mentir con la muerte, con el asesinato de George Floyd. Está realmente destapándose una olla que tiene 400 años de historia y que ya ahora no la pueden tapar ni siquiera con la arrogancia del presidente de los Estados Unidos, que quiere que, como dijo, volvió a repetir en el día de hoy, que la fuerza tiene que dominar las calles. Es decir, ese es el nivel, digamos, de prepotencia con que se quiere callar la voluntad de un pueblo que está reclamando justicia que pare este tipo de arbitrariedades. Y justamente ese nuevo video tiene indignado absolutamente a todo el país hoy, pero quizás mañana aparezca otro todavía peor y más abrumador. Se le ha olvidado a la policía, pero vaya de qué manera, que los celulares son hoy en día el principal arma de comunicación. No necesita ser un medio. La gente simplemente graba, se sube a las redes sociales y no hay nada que hacer. Esa es la imagen y que, como bien sabemos, Jorge, vale más que 1000 palabras, vale más que 1000 justificaciones de estos policías que además... afecta tanto ver el nivel de inhumanidad, como dejan a un adulto mayor allí y que nadie le preste la atención necesaria. Es lo que está sucediendo durante estos días, Jorge, muy pendientes el fin de semana. Gracias por ello y buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a analizar todos estos hechos con José Pertierra. Él es analista político, es abogado, nos acompaña también desde Washington. José, qué placer, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola José, buenas noches, ¿me escuchas? Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Se trata de José Pertierra, es analista político, es abogado, nos acompaña desde Washington. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con él. Es importante establecer todas estas aristas de análisis. En medio quiero saber si tenemos estas imágenes en vivo. Sí, son en vivo a esta hora de la noche en Nueva York. Recordemos que desde hace varios días se había declarado por parte de las autoridades locales toque de queda, que se fue de hecho extendiendo hasta este domingo. Cada día se fue extendiendo hasta este domingo. Movilizaciones en completa tranquilidad. Lo que exigen es justicia para George. José Pertierra con nosotros. José, ¿cómo te va? Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Muchísimas desde Washington, la capital de este imperio. Muchísimas gracias desde Washington, cuando tantas cosas han pasado. Primero, quiero conocer tu opinión acerca de la decisión del presidente de haber sacado a las tropas, al ejército, armado hasta los dientes a las calles de Washington, que eso lo podía hacer por decisión presidencial. Mira, yo he vivido en esta ciudad desde el año 1975. Jamás yo he visto eso en esta ciudad. Esta es una ciudad militarizada. Tú sales en la calle, ves vehículos militares, ves soldados disfrazados con uniformes de camuflaje, pero el camuflaje que usaron cuando invadieron a Irak, o sea, parece un camuflaje de desierto, no un camuflaje para invadir una ciudad.
porque si no se deberían poner uniformes disfrazados de semáforos y no de arena. Tienen cascos, vienen bien armados con ametralladoras, está el ejército, la policía federal de los parques, está la patrulla fronteriza, la DEA, la policía local, estaba la policía de Virginia, la retiraron por órdenes del gobernador de Virginia. O sea, es todo un grupo de fuerzas policiales y militares que han tomado esta ciudad. Trump ha construido un muro, no en la frontera con México, sino alrededor del perímetro de la Casa Blanca. Un muro que no pagó México, lo pagó él. Es una vergüenza. Y lo que está saliendo últimamente, aparte de las grandes manifestaciones por toda la nación, cosa que tampoco yo he visto en mi vida, es que generales, ex generales de los Estados Unidos, están discrepando públicamente con el presidente. El que recibió mucha publicidad es uno que se llama Mattis, el general Mattis, que fue jefe de despacho de Trump, pero uno más significativo todavía es un general que se llama John Allen, que fue el general encargado de las tropas en Afganistán, el general encargado de la OTAN, que sacó un artículo ayer por la mañana, o quizás hoy por la mañana, donde declara que este es el fin de la democracia norteamericana. El 1 de junio marca el fin de la democracia y está pidiendo que saquen a Trump de ahí por el peligro que representa para este país. Esto es una cosa sin precedentes, porque normalmente los militares siguen órdenes. Estos generales están rompiendo con ese esquema porque ven el peligro que representa el régimen de Trump a su país. Sí, José, permíteme... Las manifestaciones siguen. Claro, sí, ahí siguen. De hecho, le teníamos informando a nuestra audiencia que las imágenes que teníamos en vivo en este momento son las de Nueva York. Una verdadera multitud que se ha organizado para salir esta noche a las calles y lo que se esperaría a través de las redes sociales, la convocatoria por redes sociales para mañana en Washington. ¿Crees, a propósito de estas declaraciones de los 6 generales, incluido también el general Kelly, si es sintomático de lo que está también sucediendo dentro del Pentágono, dentro de las fuerzas militares de Estados Unidos? Esa es muy interesante tu pregunta. No sabemos porque acuérdate que aquí los militares, los generales, cuando toman el juramento lo hacen a la Constitución de los Estados Unidos, pero también a su comandante en jefe, en este caso el presidente. Entonces por eso muchos militares, especialmente los activos, no quieren criticar al presidente. Y estos individuos generales que se han declarado han sido generales retirados ya. Los civiles toman el juramento solamente a la Constitución, no al presidente. Y esa es la gran diferencia. Normalmente es aquí en todos los países del mundo. Los militares siguen órdenes. Entonces hay que ver si la opinión de estos ex generales pesa para que los generales activos y los milicos en el Pentágono se den cuenta que esto no puede proceder así y que resistan. Pero hay mucha preocupación en este país. No sabemos si las elecciones van a ocurrir en noviembre, no sabemos si es que Trump pierde las elecciones, si se va por su cuenta o si hay que mandar los tanques para sacarlo. Hay mucha incertidumbre, cosa que yo nunca he visto en este país. Y mientras tanto, el pueblo está muy alborotado. Estas manifestaciones no creo que se van a acabar en el próximo futuro. Están protestando no solamente por lo que estos policías le hicieron a George Floyd en Minneapolis. Están manifestando contra la estructura y la institución del racismo en este país. Porque si te pones a pensar, estamos ahora en este país peor
que en los años 60, cuando Martin Luther King hacía esas grandes manifestaciones. En aquel entonces, el enemigo para Martin Luther King era los supremacistas blancos de los sheriffs de Alabama o de Mississippi. Pero ahora tenemos una persona en la Casa Blanca que piensa precisamente como esos sheriffs de Alabama y Mississippi, mientras que cuando King estaba manifestando en el 68, el presidente, él lo consideraba un aliado en la lucha por los derechos civiles, de Lyndon Johnson. Y que esa inspiración ha llevado a otros supremacistas blancos en distintas partes del país a expresar eso que ya sentían, tal vez de una manera histórica, tal vez lo tenían en sus entrañas, no lo decían, pero ahora la inspiración del discurso de odio del presidente Trump pues se ha reflejado y de qué manera. Ahora, parte del discurso del presidente Trump es atacar, José, a quienes se movilizan, por ejemplo, declarar un grupo terrorista a las organizaciones antifascistas que llevan décadas en el país. Esto, al fin de cuentas, ¿de qué servirá y qué papel además le otorgas en este momento a estas organizaciones? No solamente a esta, Black Lives Matter, por ejemplo, lleva varios años que siguen trabajando de una manera activa, sobre todo a través de las redes sociales. Bueno, mira, un par de cosas. Primero, no hay autoridad legal ninguna para declarar una organización estadounidense como una organización terrorista. La ley solo permite que se declare terrorista una organización en el extranjero o personas en los Estados Unidos que están recibiendo instrucciones de una organización en el extranjero. Segundo, Antifa no es una organización. Antifa son individuos antifascistas que tienen una idea de cómo manifestar sus opiniones, a veces un poquito violentas, otras veces no, pero son individuos, no es una organización, no tienen reuniones, no tienen comité central, no, o sea, Trump no sabe lo que dice. Y tercero, te puedo decir que muchas de las acciones de vandalismo que ves ocurren por dos razones. Uno, hay ciertos grupos ultraderechistas que se infiltran ahí para cometer esos actos porque le echan la culpa a los manifestantes pacíficos. Por ejemplo, en Las Vegas hoy encausaron a 3 individuos de una organización de ultraderecha que se llama Boogaloo, que eran responsables por actos de vandalismo y saqueo en la ciudad de Las Vegas durante las manifestaciones pacíficas. Y segundo, si observas las manifestaciones que son mayormente pacíficas, cuando la policía, sin provocación alguna, cerca a los manifestantes, entran con gases lacrimógenos a darles mamellazos a los jóvenes, porque son muchachitos estos los que están manifestando, 16, 17, 18 años, le meten mamellazos, le tiran balas de hule, y actúan violentamente, muchas veces eso lo que causa es tremendo encabronamiento de parte de los manifestantes y salen escapándose de la policía y atacan cualquier cosa que se encuentre por el camino, como alguien enojado puede tirarle un zapato al televisor. Entonces, hay que ver, Trump está tratando de tildar a los manifestantes como violentos, y cualquiera que ha visto las manifestaciones en cualquier parte de Estados Unidos, incluyendo en Washington, donde yo las he visto personalmente, te puedo decir que son pacíficas, esta gente van cantando, son jóvenes que lo que quieren es ver un fin al racismo y un cambio estructural en los Estados Unidos. Y es exactamente lo que estamos viendo, por ejemplo, en estas imágenes. Hay algo que llama poderosamente la atención, conocer tu visión. Por ejemplo, acerca de eso que nos dices, José, desde la legislación, que no puede ser declarado ningún grupo terrorista dentro de Estados Unidos. O está mal asesorado el presidente Trump, o está bien asesorado, pero al fin y al cabo hace lo que cree y piensa que su retórica le va a funcionar, que envía un mensaje de tanto temor que le va a funcionar. Yo creo que las dos cosas. El presidente es un animal, porque él no es la luz, el bombillo más brillante de la sala. Eso lo sabe todo el mundo en este país. Pero segundo, sí es un genio en la manipulación a través de las redes sociales
de una base electoral. Y lo que hace es lanza cosas que muchas veces son mentiras, otras veces son cosas que dicen por ignorancia, y funcionan por un rato, hasta que alguien después hace un chequeo y dice, mire, esto no funciona, esto no es así, la ley no lo permite. Pero fíjate que lo que hizo cuando declaró, quizás te acuerdas, que no sería mala idea tomarse un vaso de cloro para curarse del coronavirus. Yo creo que lo dijo porque no es el bombillo más brillante de la sala, pero también lo dijo pues, para estimular la idea de que se va a vencer el coronavirus con algún invento que hacen los grandes científicos de los Estados Unidos. Pero hay una pila de gente por ahí que lo siguen y se toman el cloro. Tiene sus seguidores y le funcionó en el 2016 y él piensa que le va a funcionar en el 2020, no sé. El uso político que se le está dando de cara a las presidenciales, también todo hay que verlo así. Como bien dice José, habrá que ver si hay elecciones o no el próximo noviembre. Todo está por verse en este paréntesis, además de la pandemia y ahora con este ingrediente tan fuerte del estallido social en Estados Unidos. José, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, gracias José. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional en desacato no tiene soporte constitucional. La decisión fue adoptada este viernes por el Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de un tema clave en los diálogos entre el gobierno y varios sectores de la oposición. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. Noticia Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional en desacato, solicitada por partidos opositores para que se pueda proceder, ese es el siguiente paso, a designar nuevos rectores del órgano electoral. Vamos a revisar los detalles de lo sucedido esta jornada. El TCJ admitió y declaró la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional en desacato en la designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, dejó sin efecto varios artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ordenó al CNE asumir el desarrollo normativo y adecuar la normativa para la elección de los diputados indígenas, respetando sus tradiciones y costumbres. La solicitud de aplicación del recurso de omisión legislativa había sido presentada a la víspera por representantes de partidos políticos de oposición que junto al gobierno participan de la Mesa de Diálogo Nacional. Las elecciones, de acuerdo con la norma constitucional, establece claramente que para poder convocar estas elecciones que vienen, son las legislativas, se requiere de 6 meses. Y para que eso se pueda cumplir, tenemos que tener un organismo electoral que lo haga, distinto al que en este momento está presente. Por eso, viendo todo este contexto de la imposibilidad de la Asamblea Nacional de poder designar el organismo electoral, viendo que el tiempo simplemente ya no alcanza, hemos decidido asumir la responsabilidad de manera directa, sin ambigüedades, de pedirle al tribunal que designe un nuevo organismo electoral. La urgencia de designar la nueva comitiva del CNE responde a la necesidad de convocar las elecciones parlamentarias previstas para este año, puesto que la Constitución establece que el próximo 5 de enero de 2021 debería sesionar una nueva Asamblea Nacional.
En septiembre del año pasado, se constituyó la mesa de diálogo con miembros de la oposición y del gobierno nacional, donde se aprobó un documento que establecía la incorporación de la fracción parlamentaria del gobierno para que junto a la bancada de oposición se eligiera un organismo electoral. Sin embargo, aún con la incorporación de la bancada gubernamental y la elección de un nuevo presidente del Parlamento en sesión del 5 de enero, con la designación de Luis Parra, el fraccionamiento de las bancadas opositoras no ha permitido que exista el quórum para tomar la decisión sobre el órgano electoral. La actividad parlamentaria fue entorpecida desde esa fecha por un grupo de diputados liderados por Juan Guaidó, que al no contar con la mayoría de votos para ser reelecto presidente de la Asamblea, aupaba una revuelta en los alrededores del Parlamento, alegando que no se le permitía la entrada. Pasa a un lado y en otro. Vamos a consultar primero. Si queremos pasar, no pasa nada de Las imágenes contaron la verdad. Aunque la oposición entorpecía los procesos, otros sectores aspiran participar en las elecciones legislativas, cuya convocatoria se vio pausada por la pandemia de la COVID-19. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Jesús David Rojas, presidente de Ideología, Doctrina y Política de la Tricontinental para Relaciones Internacionales y la Solidaridad, vía telefónica desde Caracas. Profesor Rojas, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, y a todos los televidentes. Muchas gracias. ¿Qué significa esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral en el camino hacia la escogencia de unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral? En el marco constitucional, donde hay una proclama de la República de una democracia participativa y protagónica, el diferir las elecciones por trabas políticas dentro de la Asamblea no es una opción. Por eso el constituyente creó un recurso especialísimo que se llama de omisión legislativa. Ese recurso se puede activar cada vez que la Asamblea Nacional, teniendo un lapso para adoptar una decisión, la designación en este caso de los miembros del Consejo Nacional Electoral, no lo hacen, pero y se habilita al órgano constitucional, a la Sala Constitucional, para que lo designe. Ya esto se hizo anteriormente, cuando no se llegó a un acuerdo y se nombró a una elección, la Sala Constitucional designó a unos miembros del Consejo Nacional Electoral que llevaran la elección a buen término. Esa es parte de la explicación. Ahora, ¿tiene todo esto que ver con que hay una Asamblea Nacional que se mantiene en desacato, profesor? Sí, y también tiene que ver con el fraccionamiento de los factores de oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional. Unos están decididos a que las normas no se cumplan para ellos seguir en una especie de transitoriedad paraconstitucional, sin respetar y atarse a los preceptos constitucionales, y otro sector de la oposición que hoy está liderando el presidente Parra, donde señala que la solución política del Venezuela se logra a través de elecciones. Y ellos fueron los que solicitaron a la Sala Constitucional que declarara la omisión legislativa. Sí, ahora esto resulta muy importante para la política interna de Venezuela porque es parte de la agenda de diálogo entre el gobierno y varios sectores de la oposición. Estos sectores de la oposición, profesor Rojas, que han estado en la mesa de diálogo, ¿son los mismos que elevaron esta consulta al Tribunal Supremo de Justicia? Entiendo que sí, porque está el sociólogo Claudio Fermín, está el doctor Mujica, que es representante del movimiento al socialismo, hay otros factores de partidos que creen que no están representados en la Asamblea Nacional, algunos de ellos,
pero quieren participar en elecciones limpias, transparentes, democráticas, universales, para poder ser un factor de oposición democrática, de acuerdo a los mecanismos y acuerdo que la Constitución de la República, que recordemos que fue votada mayoritariamente por el pueblo de Venezuela, que legitima a los factores políticos, tanto de gobierno como de oposición, para discutir, llegar a acuerdos, resolver problemas para toda la población venezolana y en el marco de la defensa de la independencia y autonomía de la República. Entonces, profesor Rojas, en conclusión, ¿queda el camino despejado para que se pueda avanzar en una elección legal, constitucional, de unas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? Claro, como te dije, en una oportunidad ya se hizo, pero en aquella oportunidad la Asamblea Nacional por lo menos había convocado a los aspirantes a rectores del CNE, y solamente la Sala Constitucional se limitó a que aquellas personas que estaban en la última elección seleccionar a los que tenían credencial. En este momento se nombró un comité de postulaciones, pero no se han abierto las postulaciones para optar a esos cargos. Por lo tanto, le tocará a la Sala Constitucional organizar un método y una forma y unas fechas donde se lleve adelante todo el proceso de selección de los rectores electorales. Esa es la explicación a través de un experto en el marco de lo que significa la Constitución de Venezuela y algo que resulta fundamental para los factores políticos en esta discusión, autoridades, la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Profesor Rojas, lo despido. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Espero que haya sido ilustrativa la explicación sobre el tema. Muy detallada, ilustrativa para toda nuestra audiencia. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, pide el cese de la violencia en Jalisco. Las movilizaciones estallaron tras el asesinato de un albañil por parte de la policía. Aunque los uniformados fueron detenidos, las protestas continúan. Nos preguntamos un hecho que ha resultado central. ¿Qué sector intenta dar uso político a este hecho? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia México, en Jalisco, la ciudadanía protesta por la represión policial, especialmente por el asesinato de Giovanni López. Sectores de oposición intentan incriminar al presidente López Obrador, hasta ahora sin evidencias. Las protestas en el estado de Jalisco debido al asesinato de Giovanni López y entregado muerto a sus familiares por parte de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos ha generado tensión en el estado tapatío. El 19 de abril pasado, el gobernador Enrique Alfaro anunció la medida de tolerancia cero en el periódico oficial El Estado de Jalisco, en el cual exigió el uso obligatorio del tapabocas en cualquier espacio público. Las autoridades municipales ejecutarían su cumplimiento y quien no acatara sería arrestado y multado. A partir de entonces, varias policías municipales, entre ellas la de Ixtlahuacán de los Membrillos, han sido denunciadas por los diversos abusos con el pretexto de la pandemia y hay casos de golpizas acusados por la Universidad de Guadalajara.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, perteneciente a un partido de oposición al gobierno de México, sin mostrar pruebas, hizo acuse de una supuesta conspiración. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro Estado. Ante tales señalamientos, en conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió: yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano. No tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales. En contraposición a las acusaciones del gobernador opositor, el presidente López Obrador apuesta a la vía pacífica para la resolución de los conflictos. Espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe de haber acciones autoritarias, actos autoritarios. Nada por la fuerza, decía el presidente Juárez. Todo por la razón y el derecho. De igual manera, el mandatario mexicano expresó que no le corresponde a la presidencia intervenir en asuntos que son competencia de una gobernación, ya que su despacho es garante del respeto a la soberanía de los estados. El gobierno de Jalisco confirmó este viernes la detención de 3 policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ciudadano Giovanni López, ocurrido en Guadalajara. El fiscal de Jalisco, Octavio Solís Gómez, informó que los 3 policías responderán ante el juez por los hechos que se investigan. Agregó además que el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, rendirá declaraciones ante el Ministerio Público este viernes por la tarde, mientras hay unos 26 detenidos por participar en las protestas. De hecho, continúa la detención de personas que se han movilizado. La situación a esta hora con Eduardo Martínez desde Ciudad de México. Eduardo, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, qué gusto acompañarte en esta emisión de Es Noticias, perdón por el retraso, pero se me fue ahí mucha información a la cabeza, sobre todo porque las movilizaciones, Tatiana, el día de hoy alcanzaron a la capital mexicana. Aquí se registraron algunas movilizaciones justo en el centro de la capital, a la altura de la avenida del Paseo de la Reforma, donde se ubica la embajada de Estados Unidos en este país, y precisamente ahí se registraron algunos hechos donde la exigencia principal era precisamente no a la violencia policial como la que se registró en Jalisco. Hay que destacar que esta detención de Giovanni López ocurrió el 5 de mayo pasado y fue un mes después cuando sus familiares decidieron dar a conocer el video que se viralizó a través de las redes sociales, donde se muestra la forma en que es detenido por estos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, allá en el estado de Jalisco. Tatiana, una parte importante de este tema a destacar es que también los familiares han denunciado amenazas por parte de algunas personas que les están amedrentando por haber hecho público todo este material y que se haya desatado estas protestas que el día de ayer vimos en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Por otro lado, Tatiana, también
como ya lo mencionaban en la nota que me precedió, se ha detenido a 3 personas que están presuntamente involucradas y que forman parte de esta corporación municipal, entre ellas el mismo comisario que estaría rindiendo declaraciones alrededor de lo que ocurrió con este personaje, Giovanni López, con esta persona que ha causado esta indignación y que también ha habido una influencia de las movilizaciones que han ocurrido en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. En este sentido, también, Tatiana, hay que destacar que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ha sido uno de los principales opositores a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el caso muy particular de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la epidemia de COVID-19, pues también ha sido una situación muy complicada, porque este gobernador ha decretado desde el 19 de abril una tolerancia cero, y no solamente se ha registrado este caso con Giovanni López, sino también ha habido represión en otros municipios por parte de la policía, porque las personas no utilizan cubreboca, que también esta normatividad va en sentido contrario a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos hechos, donde se ha acudido a la responsabilidad de los ciudadanos y no a ningún tipo de medidas coercitivas para que se sigan las medidas preventivas y con ello evitar el mayor número de contagios por este coronavirus. Así la situación, Tatiana, en este país, donde pues todavía hay mucho que decir sobre la epidemia, pero también al mismo tiempo surgen este tipo de casos que también conmocionan a la sociedad. ¿La conmocionan de qué manera? Gracias, Eduardo, por entregarnos todos estos detalles que sumaremos al análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para ello Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adrián, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Tatiana, y gracias por invitarnos para expresar nuestra preocupación sobre lo que se vive en Jalisco. Precisamente, quisiera comenzar por un hecho puntual, las razones para tal agresión de la policía sobre este ciudadano, a las que se suman nuevas denuncias. ¿Qué es lo que está pasando con la policía de Jalisco? Bueno, mira, Tatiana, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que en el 2004 a los altermundistas en Guadalajara, ese 28 de mayo, cuando era la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, hubo una represión muy violenta, hubo muchas personas torturadas, llevadas a prisión con delitos fabricados, y precisamente Octavio Solís, el hoy procurador, era procurador en aquel momento. En ese momento, Enrique Alfaro nos acompañó en algunas movilizaciones, protestando por las garantías de ellos. Sin embargo, hoy en su carácter de gobernador repite las mismas palabras que ese gobernador Ramírez Acuña. Primero, habla como de que en Jalisco hay un artificio provocado por personas que vienen de fuera del estado, que ahí es una situación que se está generando como violencia, cuando en realidad es el mismo modelo, la misma maquinaria de policía la que sigue actuando. Y por ejemplo, hoy con su rueda de prensa, donde dan cuenta de la corrupción de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y la destitución de los policías, y que aparentemente va a haber total transparencia y respeto a los derechos humanos, hace lo mismo que se hizo en ese 2004. Se le permite que pase la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, y sin embargo a los muchachos se les torturó, se les detuvo, se les golpeó, y entraron en un estado de provocación que lamentablemente también hubo violencia de parte de algunas personas que tiene que ser investigada y sancionada, pero de acuerdo a la norma, lo que les corresponde. Creo que es un discurso de un racismo también como el que se da en Estados Unidos, en una situación de este conservadurismo de Jalisco, en el que se pretende dar una imagen de transparencia, de libertad, y es realmente la tolerancia cero que él determinó la que llevó a actuar a los policías con impunidad, y durante un mes les brindó impunidad y les sigue brindando impunidad, porque hoy también con los detenidos se les ha golpeado. Hoy veíamos todavía escenas esta tarde como policías ministeriales del estado con palos, con bats,
y con protecciones, vestidos de civil, se acercaron a la fiscalía para amedrentar a los manifestantes que pedían información sobre sus familiares o amigos presos. Ese es el panorama en términos de derechos humanos con todo lo que esto implicaría. Quiero preguntarte ahora sobre el uso político. ¿Por qué el uso político en una situación tan delicada como intenta dársele por parte del gobernador sobre la responsabilidad que tenga el gobierno federal? Bueno, lamentablemente hay una inercia de sectores de oposición que hoy están en los gobiernos, que sistemáticamente están confrontando de forma política. Creo que el punto no es ese, no es un tema aquí político, es un tema de justicia y de derechos humanos que ellos utilizan para instrumentar, para estarse enfrentando con el gobierno de la República, y que lamentablemente tiene consecuencias para la población, porque mientras por un lado el discurso federal y la mayoría de los estados de la República han llamado a la conciencia de las personas y éstas han decidido quedar en casa, aquí la coerción, la represión ha hecho que estos hechos se puedan seguir presentando. En otros estados de la República donde hay estos gobiernos que están opuestos al presidente, por ejemplo en Querétaro, vimos cómo detenían a una anciana con su hija que estaba recogiendo cartón, papel para poder subsistir y no traía cubrebocas y la querían llevar detenida. Es un asunto que estamos viendo en estos momentos y que debe ser evitado. Estamos en el momento más alto de la pandemia y donde necesitamos la colaboración de todos para que salgamos adelante. La situación de la represión ya lo vimos en Estados Unidos con el asunto de George Floyd. En lugar de ayudar a que las cosas lleven un buen curso, esto se va saliendo de las manos y va propiciando situaciones de violación a los derechos humanos graves. Hoy decía el gobernador, bueno, pues ya se detuvo a los presuntos responsables, ¿ahora qué están protestando? Pues se está protestando porque los que salieron a protestar, ya hay más detenidos, hay más personas torturadas y sigue habiendo hostilidad y represión en contra de las personas. Los familiares, como ya lo ha mencionado Telesur, han sido objeto de amenazas también por haber dado a conocer ese video, porque ahí efectivamente en el video se dice porque se lo llevaban, porque no tenía el cubrebocas, y ahí lo golpearon y se lo llevaron, y ahí mismo en la patrulla les decían, si lo matan, si algo les pasa, ustedes son responsables. Si no se hubiera tenido ese video, hubieran dado cualquier otra versión. Sí. Entonces, Adrián, permíteme, te pregunto algo con respecto a los familiares de este albañil de 30 años que muere, y resulta tan paradójico que no muere por la pandemia, por la COVID-19, como ha pasado también lamentablemente con tantas personas en el país, sino porque no llevaba un tapabocas en el exceso de la fuerza policial. ¿Qué hacer entonces para proteger a la familia de este señor? Ahora entonces se centra también en otro grupo que se ve afectado por la misma amenaza policial. Así es, pero Tatiana, hay que tomar en cuenta que estamos ante noticias falsas, ante el uso falso de las informaciones, esta enfermedad de circular falsedades y ahora hacer pasar, porque de hecho están denostando a este albañil, lo están poniendo como una persona violenta, que estaba armada o que andaba armada y amenazaba a sus vecinos. Pues en ese momento, ¿por qué no se le detuvo si así hubiera sido? Pero esta infodemia, esta perversión de circular noticias falsas también es consecuencia de este modelo de dosificación de una situación de salud que se convierte en un tema político, que se convierte en un tema represivo y que ahora se convierte en una situación de preocupación y de inestabilidad ante el descuido para haber atendido una situación muy concreta, una investigación clara, una investigación sin problema, y creo que eso ayudaría mucho a las personas y sobre todo a atender y comprender la desesperación de algunas personas para poder hacerse
de la vida y no criminalizarles como lo hacen en el estado de Jalisco. Así es, esa es la situación de fondo. Gracias, Adrián, por ayudarnos a comprenderla. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias, amigos de Telesur. Un gusto como siempre. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Los dejamos con un proceso electoral que comenzaba el conteo de votos hace ya unas horas. En el servicio informativo de Telesur Noticias les entregaremos esos resultados una vez existan. Hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Un placer y sigan con nosotros.